Bien, una vez que hemos visto qué sucede con un diodo de unión PN, es decir, con un diodo real, cuando al meterlo en un circuito, este se polariza con polarización directa, es decir, cuando la tensión que cae entre ánodo y cátodo es positiva, vamos a ver qué sucede cuando al introducir ese diodo en un circuito, este se polariza con polarización inversa. Bueno, fijaros, si se aplica una tensión positiva al lado N respecto al lado P, resulta que esa unión PN se polariza inversamente, ¿vale? Aquí tenemos una batería en la cual el terminal positivo, fijaros, está conectado al cátodo y el negativo al ánodo. Con lo cual, V sub D, que se mide como la tensión entre este punto y este punto, pues resulta que tal y como está conectada la batería, nos sale una V sub D negativa, una V sub D menor que cero. Bien, eso era polarización inversa. Recordemos qué ocurría con el diodo ideal en polarización inversa. Polarización inversa, pues fijaros, aquí tenemos la batería con el terminal positivo conectado al cátodo, el negativo al ánodo, y resulta que, bueno, en este tipo de circuitos ya sabéis, como siempre, la corriente va del terminal positivo de la batería hacia el negativo y al encontrarse con el diodo, como en este sentido no deja pasar la corriente, pues entonces la corriente era igual a cero, ¿vale? Esto es lo que ocurría con el diodo ideal en polarización inversa. También lo vimos desde el punto de vista de la curva característica, ¿vale? La curva característica pues nos indicaba que cuando V sub D es negativa, que es lo que ocurre en este caso, ¿vale? Tenemos más tensión en este punto que en este, V sub D es negativa, estamos por esta zona. La curva característica nos dice que I sub D es igual a cero, ¿vale? Que no circula corriente por ese diodo y por tanto no circula corriente por este circuito, es un circuito abierto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bien, pues ahora vamos a ver que en diodos reales, diodos de unión PN, en polarización inversa sí circula una pequeña corriente por el diodo, ¿vale? Esa corriente que circula por el diodo no es cero, tiene un pequeño valor. Ya veremos que es muy pequeñito, pero no llega a ser cero. Bien, ¿qué ocurre con polarización inversa internamente según la estructura física que hemos visto del diodo? Bueno, pues ya sabemos que tal y como está construido un diodo, aparece debido a esa zona de carga espacial que hay alrededor de la unión, aparecía una barrera de potencial. Bien, ¿qué ocurre cuando introducimos ese diodo que está fabricado de esa forma y nada más por estar fabricado así ya aparece esa barrera de potencial? ¿Qué pasa cuando lo incluimos en un circuito y se polariza con polarización inversa? Bueno, pues ahora vamos a ver que esa tensión externa, esa batería que está produciendo esa polarización inversa, va a aumentar el tamaño de la región de deplexión. Va a aumentar el tamaño de esa zona alrededor de la unión donde no hay carga, no hay portadores de carga, sino que hay iones positivos o negativos. Y al aumentar el tamaño de la zona de deplexión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aumenta la diferencia de potencial alrededor de una unión, por lo tanto aumenta la barrera de potencial. ¿Vale? Esa barrera de potencial que por el hecho de estar fabricado así el diodo, en diodo de silicio era de alrededor de 0,7 voltios, en diodo de germanio de 0,3, pues ahora, al polarizarlo inversamente, esa barrera potencial de valor V sub sigma resulta que, fijaros, aumenta. ¿Mm? Bueno, y en concreto, la polarización inversa va a hacer que la barrera potencial alcance el valor de la batería, ¿vale? Esa batería que está suministrando, está polarizando en inversa el diodo, pues hace que en el diodo caiga justamente ese valor de la batería. Ahora lo vamos a ver. Fijaros, esto coincide con lo que habíamos visto en el diodo ideal, porque, bueno, pues si no hay corriente, ¿vale? Si por aquí no circula corriente, en la resistencia no cae tensión, ¿vale? La tensión cae en la resistencia cero y por lo tanto toda la tensión VCC de la batería cae, pues fijaros, en este punto hay la misma tensión que aquí, en este punto la misma que aquí, por lo tanto la tensión que cae en el diodo, la tensión entre este punto y este punto es justamente menos VCC, ¿vale? Esto lo hemos visto en los ejercicios que hemos resuelto del diodo ideal. Pues bien, ahora vamos a ver que esto ocurre así también en el diodo real, ¿vale?
que la tensión que cae en el diodo es justamente la de la batería. Bueno, vamos a ver qué ocurre con los electrones y los huecos internamente en el diodo. Aquí tenemos el dibujito que hemos visto antes del diodo, de la estructura interna del diodo, estructura física, con los electrones, los huecos, los iones positivos y negativos. Esto es lo que ocurre justo antes, esto es cómo está el diodo justo antes de conectarlo al circuito, justo antes de polarizarlo inversamente, ¿vale? Supongamos que todavía no está esto conectado y que el diodo está tal cual, como se fabricó. Bien, ¿qué ocurre? Justo cuando conectamos la batería de esta forma, ¿vale? Que vemos que es polarización inversa. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues bien, que como tenemos aquí el terminal positivo de la batería, los electrones de la región N, como son cargas negativas, y ya sabemos lo que pasa en la naturaleza con las cargas de distintos signos que se atraen. Bueno, pues estas cargas negativas se ven atraídas por el terminal positivo de la batería, ¿vale? Entonces, esos electrones se ven arrancados de sus respectivos átomos, ¿vale? Esos electrones estarían por aquí, se ven arrancados de sus respectivos átomos y se crean nuevos iones positivos, ¿vale? Si estos electrones que por aquí se van hacia el terminal de la batería, resulta que ese electrón ya no compensa a los protones que hay en este átomo, con lo cual se queda como ion positivo, igual que estos que hay aquí, ¿vale? Que esos electrones que había compensando esos átomos se recombinaron con los huecos que vinieron del otro sitio y por eso quedaron esos iones ahí solos. Bueno, pues ahora si se van estos electrones de aquí, si se van, resulta que aquí van quedando también iones positivos. Bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿veis? Quedan estos iones positivos sin sus electrones que los compensen, con lo cual aumenta por este lado el tamaño de la zona de deplexión. ¿Y qué ocurre por el otro lado? Pues lo mismo pasa con los huecos de la zona P, ¿vale? Los huecos, cargas positivas, son atraídos por el terminal negativo de la batería, creando entonces, pues como veis aquí, más iones negativos que no se compensan con los huecos que habían aquí, porque esos huecos se han ido al terminal negativo de la batería. Pues bien, esto está ocurriendo, ¿vale? Se están yendo electrones de este lado y huecos de este lado, se están yendo hacia acá, ¿hasta cuándo? Bueno, pues si este proceso no parase, todos los electrones se acabarían yendo hacia el terminal positivo de la batería, aquí todos los huecos, y al final nos quedaríamos sin electrones y sin huecos para conducir. No conduciría nada en este diodo. Pero bueno, este proceso para en algún momento. ¿Cuándo? Bueno, pues una vez que la barrera de potencial, la diferencia de tensión entre estos puntos, la cantidad de cargas que hay aquí, negativa y positiva, pues una vez que hace esa cantidad de cargas que esta barrera de potencial, que esa tensión iguale a la tensión de la batería, entonces ese proceso se interrumpe, ¿vale? Fijaros, cuando entre este punto y este punto cae también una tensión VCC igual a la batería, ¿qué ocurre en ese instante? Bueno, pues que resulta que en este punto de aquí hay la misma tensión que aquí en este punto. Y que en este punto de aquí habría la misma tensión que aquí, ¿vale? Que la diferencia de tensión entre este punto y este punto sería cero, no hay diferencia de tensión. Por lo tanto, estos electrones ya no se sienten atraídos hacia ese terminal positivo de la batería porque tienen la misma diferencia de tensión en este punto que en este punto, ¿vale? Entonces, los electrones dejan de ser atraídos por la batería porque hay la misma tensión en la batería que en la región de deplexión, ¿vale? Entonces, no saben dónde irse, no hay una diferencia de potencial. Bueno, pues este proceso ocurre muy rápido, justo al enchufar la batería al diodo. Y una vez que se llega a esa tensión en el diodo V sub D igual a menos VCC, ¿vale? Una vez que V sub D igual a menos VCC, entonces el diodo ya está polarizado en inversa y ya no hay corriente de portadores mayoritarios, ¿vale? Ya los electrones que había por aquí han dejado de circular hacia allá, los huecos han dejado de circular hacia allá, ya se queda todo estable, ¿vale? Cuando V sub D es igual a menos VCC. En ese momento, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la barrera de potencial, igual que vimos cuando el diodo no estaba polarizado en directa, cuando el diodo estaba sin polarizar, la barrera de potencial impide cualquier difusión de portadores mayoritarios a la otra zona, ¿vale? Recordemos, esto es lo que ocurría también antes. Antes cuando no era polarización inversa, ¿vale? Cuando los electrones de este lado intentaban irse hacia allá,
por difusión, por movimiento aleatorio, ¿vale? Pues hay una barrera potencial, estos iones negativos, que impide que circulen hacia allá, y lo mismo con estos huecos, ¿vale? Esto ya lo vimos. Aquí ocurre lo mismo que lo que vimos, lo que pasa es que ahora la barrera potencial es incluso más grande, ¿vale? Cuando el diodo no está polarizado ya ocurría este efecto, la barrera potencial era un poco más pequeña, recordad 0,7 voltios en diodos de silicio, 0,3 en diodos de germanio, pero ahora con polarización inversa, esta barrera potencial es incluso más grande, ¿vale? Así que estos electrones no pueden circular para allá, estos huecos no pueden circular para acá, con lo cual los portadores mayoritarios de esta zona no pueden cruzar la unión, los portadores mayoritarios de esta zona tampoco pueden cruzar la unión, ¿vale? Bueno, pues a partir de ese momento ya no debería circular ninguna corriente eléctrica. Recordad lo que es la corriente eléctrica, no es más que los portadores de carga, es decir, los electrones o los huecos, pudiendo circular libremente. Si no pueden circular, no habría corriente. Sin embargo, aparece una pequeña corriente inversa de saturación. Sí, va a haber una pequeñita corriente, ¿vale? ¿Y a qué se debe? A los portadores minoritarios, que no lo estamos dibujando aquí. Fijaros, no lo habíamos tenido en cuenta todavía porque eran muy poquitos. ¿Recordáis lo que vimos en semiconductores intrínsecos? Bueno, pues no lo estábamos dibujando porque solo estábamos viendo los portadores de carga que aparecen por los semiconductores extrínsecos, es decir, bueno, pues por esas impurezas donadoras y aceptoras. Bueno, pues fijaros, resulta que, como hemos visto, los portadores mayoritarios de cada lado, de cada zona, son repelidos por la barrera potencial. Es decir, todos los electrones que teníamos por aquí, que son portadores mayoritarios, pues no pueden cruzar. Todos los huecos de por aquí tampoco. Pero, a consecuencia de ese efecto de la temperatura, de la energía térmica, recordamos que se formaban pares electrón hueco a ambos lados de la unión, ¿vale? En los tipo N y en los tipo P aparecían pares electrón hueco debido a la energía térmica, esos saltos que hacía el electrón de la banda de valencia a la de conducción, quedando ese electrón libre para conducir y dejando un hueco en la banda de valencia también libre para conducir, ¿vale? ¿Por qué no lo habíamos tenido en cuenta hasta ahora? Bueno, pues porque eran muy poquitos. Esa cantidad respecto a la cantidad de portadores mayoritarios, recordáis cuando vimos los semiconductores extrínsecos, que los portadores mayoritarios pues se llaman mayoritarios porque son mucha cantidad, y los minoritarios, que en la zona N eran los huecos, pues hay muy poquitos, y en la zona P eran los electrones, pues hay muy poquitos. Bueno, pero poquitos, pero los hay. ¿Qué ocurre con ellos? Pues que ahora los portadores minoritarios de cada lado son arrastrados por ese fuerte campo eléctrico, ¿vale? De valor VCC o VD igual a menos VCC, pues son arrastrados atravesando esa zona de deflexión, atravesando la unión y produciendo una pequeña corriente, ¿vale? Entonces, todos estos huecos de aquí no pueden pasar hacia allá, pero esos poquitos electrones, que son muy pocos, pero los hay, sí son atraídos fuertemente por aquí que estaba el terminal positivo de la batería, y esos poquitos huecos que hay en este lado, aunque todos los electrones no pueden circular, pero los poquitos huecos sí, y son atraídos por el terminal negativo de la batería, ¿vale? Entonces sí ocurre una pequeña circulación de corriente. Muy pequeña, fijaros, del orden de microamperios. ¿Eso es una cantidad grande o pequeña? Pues bastante pequeña. En un circuito normalmente las corrientes son del orden de varios miliamperios, con lo cual pues estamos hablando que son 1000 veces menores a una corriente normal. Bueno, pues esta corriente se llama corriente inversa de saturación, ¿vale? Esta corriente que se produce cuando tenemos polarización inversa debido a los portadores minoritarios de cada zona. Bueno, pues ya podemos seguir completando la curva característica del diodo que empezamos a ver cuando vimos la polarización directa. Resulta que en polarización directa, es decir, cuando polarizamos el diodo con tensiones positivas en este eje, pues resulta que empezaba a conducir cuando polarizamos en directa con una tensión superior a esa barrera de potencial. Y eso lo llamábamos tensión umbral, ¿vale? Eso ya lo hemos visto. La tensión umbral en diodos de germanio era alrededor de 0,3 voltios, ¿vale? Y a partir de esos 0,3 voltios podía conducir mucha corriente el diodo. En diodos de silicio era alrededor de 0,7 voltios y a partir de esa tensión podía conducir ya mucha corriente. Eso en tensiones positivas, lo que vimos antes. Y lo que acabamos de ver es que,
Bueno, para tensiones, polarizaciones negativas por esta zona, pues resulta que aparece una pequeña corriente inversa de saturación, ¿vale? Que estaría por aquí abajo, ¿vale? Una I sub D que no es cero, que tendría un pequeño valor. Bien, esa corriente inversa de saturación, que lo vamos a llamar por la sigla I sub S, es tan pequeña que fijaros en esta gráfica no se aprecia. Vamos a hacer un zoom, una especie de zoom en esta zona. Bueno, pues esto es lo que tendríamos. Fijaros, en diodos, por ejemplo, de silicio, ¿vale? En diodo de silicio, que sería este caso, ¿vale? Un diodo de silicio, pues fijaros, esa corriente inversa de saturación, ¿veis? V sub D, cuando estamos por la zona negativa, en un diodo ideal, la corriente I sub D es 0, y en un diodo de silicio, fijaros que esa corriente I sub D es del orden de picoamperios, muy pequeñita. Y en diodos de germanio, pues lo mismo. En diodos ideales habíamos dicho que la corriente I sub D es 0, pues en diodos de germanio esa corriente en polarización inversa es de alrededor de 1 microamperio, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, corriente inversa de saturación, pues alrededor de 1 picoamperio en diodo de silicio, 1 microamperio en diodo de germanio, muy pequeña, ya os digo. Normalmente en circuitos las corrientes son del orden de miliamperios. Bien, pues en principio ya podría parecer que está todo controlado, ¿vale? Que esta es la curva característica del diodo. Según tengamos pues diodos ideales, esta es la curva. Diodos de germanio, pues sería esta de aquí. Y diodos de silicio, esta de aquí, ¿vale? Donde los parámetros son para polarización positiva, esa tensión umbral a partir de la cual comienza a conducir el diodo. Y para polarización negativa, para polarización inversa, pues el parámetro es esa corriente inversa de saturación que acabamos de ver. Parecería que esto es todo, pero no. Hay otro fenómeno que todavía no hemos tenido en cuenta, lo que se llama la tensión de ruptura. Fijaros, por esta zona de aquí. Resulta que la curva en inversa no sigue todo el rato así, ¿vale? Con esa pequeña corriente inversa de saturación, sino que hay cierto punto, como veis aquí, que de pronto empieza a circular una corriente por el diodo enorme, ¿vale? Pero en sentido inverso, en el sentido en que no debería conducir, ¿vale? Esa es la tensión de ruptura inversa. Nos dice a partir de qué tensión inversa ocurre eso. Y se define con la sigla V sub R mayúscula. Bueno, existe un límite para la tensión máxima en inversa, con la que se puede polarizar un diodo sin correr el riesgo a destruirlo, ¿vale? Por eso se llama tensión de ruptura, ¿vale? Porque se puede romper el diodo. Si se supera esa tensión de ruptura, si polarizamos en inversa por encima de este valor V sub R que nos da el fabricante, ahora lo veremos, si polarizamos en inversa por encima de ese valor, resulta que empieza a correr mucha corriente y se puede romper el diodo. La tensión que cae en el diodo en esa zona, cuando polarizamos por encima de V sub R, resulta que se mantiene casi constante a ese valor V sub R, como lo veis aquí, ¿vale? Si polarizamos por en negativo por encima de ese valor, se mantiene en ese valor, no sigue cayendo más tensión inversa en el diodo, sino que se mantiene a ese valor. Algo parecido a lo que pasaba con la tensión umbral en polarización directa, ¿vale? Cuando V sub D llegábamos a la tensión umbral, fijaros que se mantenía el valor en directa de la tensión que cae en el diodo en esa tensión umbral y no aumentaba, ¿vale? Pues aquí igual, no disminuye la tensión por debajo de V sub R, sino que se queda fija ese valor de V sub R y la corriente inversa que circula por el diodo crece enormemente, ¿vale? Con lo que se conoce como efecto de avalancha. Y esta corriente es tan grande que puede destruir el diodo. Ahora lo vamos a ver, por la potencia que tendría que disipar el diodo. Bueno, pues, ¿por qué se produce esta corriente en inversa? Fijaros, esto sería I sub D, normalmente positiva, ¿vale? En este eje positivo, es decir, circulando en el sentido en el que el diodo deja pasar la corriente, pues que sea hacia abajo significa que esta corriente es en el otro sentido, por eso sale negativa, ¿vale? Bien. ¿A qué se debe ese efecto avalancha que acabamos de decir? Bueno, pues supongamos que tenemos un electrón, ¿vale? Que está en el lado N, un portador, en el lado P, esto sería en el lado P, es un portador minoritario
en la banda de conducción. Y si la tensión inversa es muy elevada, hemos dicho que esto ocurre cuando polarizamos en inversa con tensiones ya muy grandes, ¿vale? Es decir, esta VCC es muy grande, por lo tanto, la tensión V sub D es menos VCC y es muy grande. Bueno, pues cuando esa tensión en inversa es muy elevada, resulta que ese electrón se acelera mucho en la dirección que hemos dicho antes, es decir, en la dirección de esa corriente inversa de saturación, como hemos visto en la corriente inversa de saturación. Pero al ser ya VCC muy grandes, ¿vale? Estamos hablando de que estamos en la zona muy negativa de la tensión V sub D, resulta que cuanto más grande la tensión, más aceleración tiene el electrón, ¿vale? Más velocidad adquiere. Bueno, pues resulta que en ese camino, si el electrón va con mucha velocidad, con mucha energía cinética, puede colisionar con otros electrones de otros átomos vecinos. En su camino va chocando con otros electrones. Y debido a esa elevada energía cinética, puede sacar a esos electrones de su banda de valencia, en esa banda de valencia que están en el átomo, y hacer que salten a la banda de conducción y queden libres, ¿vale? Y si esos electrones quedan libres en la banda de conducción, por ese enorme campo eléctrico, esos electrones también se desplazarán en ese sentido con una alta energía cinética. Por tanto, estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por el efecto de la tensión y chocan con otros electrones y van liberando más electrones de valencia, ¿vale? Bueno, pues resulta que el efecto de esto es una avalancha de electrones que provoca, fijaros, una corriente ya bastante grande. Ya no es esa pequeña corriente inversa de saturación debida a un electroncito que había por aquí. No, no. Es que ese electrón ha empezado a sacar de su órbita a otros electrones de otros átomos. Esos otros sacan a otros y se produce una avalancha. Por eso es efecto avalancha, ¿vale? Parecido a la avalancha de nieve. Bueno, pues hay un gran número de electrones entonces moviéndose en este sentido. Se crea una corriente muy grande. Bueno, ¿por qué se puede destruir el diodo en este caso con esa corriente? Y no se destruía con las corrientes en el otro sentido, cuando polarizamos en directa. Bueno, porque, pensad una cosa, la potencia que disipa un diodo, como siempre, es tensión por corriente, ¿vale? Potencia es tensión que cae en el diodo por la corriente que circula en el diodo. En directa, cuando la corriente circula en el sentido que debería circular, en positiva, en directa, ¿cuál es la tensión que está cayendo en el diodo? Lo hemos visto antes en la curva característica, ¿vale? Aquí lo tenemos. Cuando estamos en directa, ¿vale? La tensión que cae en el diodo era alrededor de pues 0,7 voltios en diodos de silicio, 0,3 voltios en diodos de germanio, ¿vale? Bueno, pues esa potencia disipada en el diodo, este valor V sub D es pues del orden de 0,7 voltios o 0,3 voltios. Eso al multiplicarlo por una corriente, bueno, pues la potencia disipada no es muy grande. Bien, en el caso de inversa, cuando ocurre este efecto de avalancha, es igual tensión que cae en el diodo por corriente que atraviesa el diodo, pero ahora ¿cuál es la tensión que cae en el diodo? ¿Cuál es la tensión entre este punto y este punto? Bueno, pues lo hemos dicho antes, esta V sub R. ¿Y esta V sub R de qué valor es? ¿Es de valor 0,7 o 0,3 como antes? No, no, esta V sub R ahora lo vamos a ver. Puede ser del orden de 50 voltios, lo va a hacer el fabricante, ¿vale? Lo va a imponer el fabricante, con lo cual, si esta V sub D es grande, esa corriente al multiplicarse por algo grande da una potencia grande, ¿vale? Por eso en inversa, este diodo, si circulan esas corrientes grandes, como las tensiones en inversa son grandes, se puede destruir el diodo. Bien, pues eso ocurre en diodos normales, pero que no están preparados para conducir en esas zonas, para trabajar en esas zonas, en ruptura. Pero existe un tipo particular de diodos que están fabricados para trabajar justamente en la región de ruptura inversa sin romperse, ¿vale? Este tipo de diodos, llamados diodos Zener, los vamos a ver de forma detallada más adelante, pero que sepáis justamente eso, que si hay diodos que están preparados para trabajar en esa zona de ruptura. Por tanto, otro de los parámetros que caracterizan a un diodo es esa tensión de ruptura inversa, denominada V sub R, ¿vale? Entonces, bueno, ya aquí tenemos todos los parámetros que pueden definir
la curva característica del diodo. Por un lado, en polarización directa teníamos esa tensión umbral, ¿vale? Que es la tensión en la cual al polarizar el diodo por encima de esa tensión umbral, el diodo ya conduce, ¿vale? Conduce cualquier corriente. Y ese valor de la tensión umbral, ¿vale? Es alrededor de unos 0,7 voltios en diodos de silicio, alrededor de 0,3 en diodos de germanio. Por otro lado tenemos la corriente inversa de saturación, es otro de los parámetros del diodo, ¿vale? Esta pequeñita corriente que hay en saturación, muy pequeña, ¿vale? Se denomina con la letra I sub S, ¿vale? Y es del orden de picoamperios o microamperios, según diodo de silicio de germanio. Y el tercer parámetro, lo acabamos de ver, es esa V sub R mayúscula, tensión de ruptura, ¿vale? Y bueno, esa V sub R no tiene valores como estos dependiendo de si es de silicio o de germanio, sino que ese valor lo impone el fabricante. Depende de cómo haya sido fabricado. El fabricante puede poner ese valor según se quiera. Bueno, pues acabamos de decir que el valor de esa tensión de ruptura depende de cómo se haya fabricado el dispositivo, es decir, depende de cómo se haya dopado, cómo el fabricante lo haya dopado. Y como hemos comentado, pues existen distintos tipos de diodos que vamos a ver en la siguiente sección más en detalle, cada uno con una función determinada. Y se fabricarán para que el valor de esa tensión de ruptura sea el adecuado según esa función. Bueno, en concreto, los dos diodos que más vamos a ver en esta asignatura son los siguientes, ¿vale? El diodo común rectificador, es decir, bueno, el diodo típico, el más común, ¿vale? Que está pensado para que funcione solo en la región de conducción o en corte, ¿vale? Esto es para que haga una función que se llama rectificar la señal. Lo vamos a ver en la sección de rectificación, ¿vale? Pero no están pensados estos diodos comunes, rectificadores, para que trabajen en la zona de ruptura. Por eso se fabrican, como esa tensión de ruptura la impone el fabricante, cuando fabrica el diodo, pues el fabricante los fabrica para que esa tensión de ruptura tenga un valor muy alto, por encima de 50 voltios en inversa, para que evitemos que alcancemos en condiciones normales de trabajo en el circuito, se alcance ese valor y se dañe el dispositivo. Sabemos que en diodos comunes, rectificadores, si llegamos a la zona de ruptura se va a romper el diodo, por lo tanto el fabricante los fabrica con tensiones de ruptura muy grandes en inversa para que nunca lleguemos a esos valores. Pero hay otro tipo de diodos llamados diodos Zener, ¿vale? Que están pensados para trabajar justamente en la zona de ruptura. Ya veremos por qué. La razón de que queramos trabajar en esa zona de ruptura ya la veremos, pero están pensados para trabajar en ella. Por eso el fabricante los fabrica para que esa tensión tenga un valor pues no muy alto, porque queremos llegar a ese valor, ¿vale? Entonces, en vez de fabricarlos con menos 50 voltios, ¿vale? Con una tensión de ruptura de 50 voltios, que en condiciones normales en un circuito no vamos a llegar a esos valores, pues lo fabrica con tensiones de ruptura pequeñitas, menos 3 voltios, menos 4, ¿vale? Ahora lo veremos. Porque queremos que se alcance esa zona de ruptura en condiciones normales de trabajo. Bueno, pues en concreto, dentro de los diodos comunes rectificadores, ¿vale? De esos diodos que no queremos llegar a la zona de ruptura, pues podemos encontrar diversos modelos comerciales de distintos fabricantes, cada uno con una tensión de ruptura diferente. Fijaros, aquí tenemos una tablita donde el fabricante nos da para la serie 1N4000, ¿vale? Distintos modelos, cada uno con su tensión de ruptura. Entonces podemos ir a la tienda y comprar el modelo 1N4001 y el fabricante nos dice que su tensión de ruptura es 50 voltios. Bueno, 50 voltios en inversa, ¿vale? Cuando polarizamos el diodo en inversa por encima de los 50 voltios, pues entraríamos en la región de ruptura y se rompería el diodo. Pero podemos comprar el modelo 4002, que esa tensión de ruptura es 100 voltios, 4003 200 voltios, fijaros, hasta el 4007 que son 1000 voltios de tensión de ruptura en inversa, ¿vale? Bueno, pues cuando necesitemos comprar un diodo para un circuito, tenemos que analizar cuál será la tensión inversa máxima que podría caer en el diodo en ese circuito
y comprar el diodo con una tensión de ruptura superior. Por ejemplo, imaginaros que tenemos cierto circuito, que las tensiones que hay en ese circuito nunca van a ser superiores a 50 voltios en inversa, la que caiga en el diodo nunca será superior a 50 voltios en inversa, pues nos bastaría con comprar este diodo. Si analizamos el circuito, resulta que podemos tener tensiones de hasta menos 200 voltios en el diodo, pues bueno, podríamos comprar este o alguno superior para que no se rompa. De esta forma nos aseguramos que nunca lleguemos a esa tensión de ruptura y nunca se dañe el diodo. Podéis llegar a pensar, pues compramos siempre el 4007 que tiene una tensión de ruptura de 1000 voltios y así nos aseguramos. Bueno, lógicamente los diodos con mayor tensión de ruptura son más caros, ¿vale? Son más caros de fabricar, por lo tanto los venden más caros. Bueno, pues si en un circuito nunca vamos a llegar a 50 voltios en inversa, pues nos basta con comprar este. No nos vamos a gastar un pastizal en este otro cuando no es necesario. Bien, pues eso en diodos comunes, diodos rectificadores, pero hemos visto que hay otro tipo de diodos llamados diodos Zener. Bueno, pues en los diodos Zener también podemos encontrar modelos comerciales con tensiones de ruptura diferentes. Como hemos comentado, los diodos Zener están fabricados especialmente para que no se dañe al trabajar en la zona de ruptura, porque vamos a querer trabajar en la zona de ruptura. Por tanto, veis que aquí, a diferencia de los diodos comunes, la tensión de ruptura ya no son 50 voltios, 100 voltios, 1000 voltios. Fijaros, son 2,7, 3,3, 3,6, 3,9, 4,3. Ahora son tensiones más pequeñitas porque vamos a querer trabajar en esa zona. Vamos a querer llegar a ella en tensiones normales en el circuito. Bueno, en este tipo de diodos, esa tensión de ruptura también se llama voltaje Zener, ¿vale? Esa V sub R mayúscula se llama V sub Z también. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues ya veis que puede tener valores pequeños, podemos comprarlo con el valor pequeño que nosotros queramos, ya veremos que compraremos con este valor según nos interese para el circuito, para cosas como por ejemplo lo que vamos a ver en la sección de regulación, ¿vale? En circuitos reguladores se utilizan diodos Zener, ¿vale? Y es importante elegir un diodo Zener con la tensión de ruptura que nos vaya a interesar en cada caso. Ya lo veremos en su momento. Pues bien, aquí tenemos ya el resumen de la curva característica, ¿vale? En polarización directa, es decir, cuando la tensión que aplicamos en el diodo es mayor en ánodo que el cátodo, una V sub D mayor que 0. Bueno, pues para que exista conducción no solo es necesario que V sub D sea mayor que 0, sino que, como hemos visto, V sub D tiene que ser mayor que esa tensión umbral, esa V sub sigma que hemos llamado, ¿vale? Esa tensión umbral es la tensión mínima para que se produzca conducción de corriente a través del diodo. Por ejemplo, para el silicio, esa tensión umbral es de valor de 0,7, para el germanio de 0,3. Bien, el otro parámetro en inversa era la polarización inversa. Cuando V sub D es menor que 0, en polarización inversa, bueno, pues no existe apenas conducción, pero existe una pequeñita corriente inversa de saturación, ¿vale? Que hemos dicho que puede ser del orden de microamperios. Y cuando la tensión en inversa ya es muy grande, llegamos a un punto, ¿vale? Una V sub R, que es una tensión de ruptura en inversa, ¿vale? Cuando V sub D es menor que esa V sub R, pues llegamos a la tensión de ruptura, a partir de la cual la intensidad en el diodo aumenta mucho en inversa y puede llegar a romperse si son diodos que no están preparados para ello, como los diodos rectificadores. Si son diodos Zener, pues esta tensión no es tan grande, están preparados para trabajar en ella y podemos llegar a ella, y además esa tensión de ruptura se llama V sub Z, tensión Zener, que ya veremos en su momento. Pues bien, ya tenemos aquí la curva característica que caracteriza cualquier diodo. ¿Cómo podemos tener esta curva característica en un laboratorio? ¿Vale? Porque, fijaros, un fabricante de diodos nos puede dar esos parámetros para un modelo concreto, ¿vale? Los valores correspondientes a esas características. Nos puede dar pues esa tensión umbral, que normalmente nos dirá pues alrededor del 0,7, 0,6, lo que nos diga el fabricante. Nos puede dar esa corriente inversa de saturación. Nos puede dar la tensión de ruptura para la cual ha fabricado ese modelo de diodo, ¿vale? Nos puede dar esos valores, pero recordad, es como en la resistencia. Estos valores proporcionados por el fabricante son nominales. Son, bueno, para los que el fabricante intenta dar ciertos valores, ¿vale? Intenta darnos esos valores, pero no son los reales de cada dispositivo concreto que compremos, ¿vale? Recordamos lo que pasa con la resistencia. Hay
una resistencia de 1 kiloohmio, compramos una resistencia de 1 kiloohmio, el fabricante nos dice que vale 1 kiloohmio. Ese es el valor nominal, pero vamos al laboratorio, la medimos y a lo mejor pues no ha llegado a hacerla de 1 kiloohmio, a lo mejor vale 995 ohmios o 1005 ohmios, ¿vale? Hay una pequeña diferencia entre el valor nominal y el valor real. Pues lo mismo ocurre en los diodos, ¿vale? El fabricante nos puede dar una curva y nos pueden dar esos valores, pero luego cada dispositivo concreto que compremos puede variar un poquito, aunque sea el mismo modelo, ¿vale? Del mismo fabricante. Entonces podemos caracterizar un diodo real obteniendo su curva característica real en el laboratorio. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente lo conectamos a una fuente en serie con una resistencia. Recordad que siempre tenemos que poner la resistencia de polarización, ¿vale? Entonces podemos poner en el laboratorio una fuente de tensión, un diodo, la resistencia de polarización. ¿Y qué hacemos? Vamos variando el valor de esta fuente de tensión. Vamos variando el valor de esa fuente de tensión poco a poco y vamos midiendo la tensión V sub D que cae en el diodo, ¿vale? Entre este punto y este punto, y la corriente I sub D que va circulando por el diodo. ¿Cómo se mide? Recordad, ¿cómo se miden corrientes en un circuito? Hay que abrir el circuito, ¿vale? Habría que abrir un trocito del circuito, ¿vale? Por ejemplo, aquí mismo, abrir y hacer que pase por un amperímetro de la corriente, ¿vale? Abrir por aquí y volver a conectar, ¿vale? Entonces, vamos variando VCC y para cada valor de VCC medimos V sub D y la corriente I sub D. Y anotamos ese valor. V sub D, la pareja V sub D, I sub D. Variamos otra vez VCC y medimos V sub D e I sub D. Variamos VCC, medimos V sub D, I sub D. Y así vamos obteniendo distintos puntos. A ver, borramos esto. Iríamos obteniendo de la curva característica distintos puntos, ¿vale? Iríamos teniendo puntos para cada valor de pareja V sub D y sub D, distintos puntos, y luego uniendo todos esos puntos, pues ya tendríamos el valor de la curva característica real de ese dispositivo concreto medido en laboratorio, ¿vale?